Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a continuar con el tema relacionado dentro de la logística del contenedor, o sea, basado en el tema de la estructura del contenedor, diseño y tecnología de fabricación, la inspección del contenedor, ¿no? Bueno, el contenedor, como vimos ayer un poco este tema, está relacionado básicamente con, pues, digamos, el cómo se va a efectuar la inspección del mismo, ¿no? Y cuáles son las instrucciones para tal fin. Sabemos que el contenedor, como tal, digamos, es una herramienta que necesita ser inspeccionada y cada vez que se descarga para pasar por un proceso de, digamos, que lo tiene que decidir el inspector ICL, ¿no? Después de lo cual va a haber vamos a decir, el detalle de las instrucciones del EIR, que es el Equipment Interchange Report, para posteriormente ejecutar las reparaciones necesarias con el mismo para que pueda efectuarse un EIR nuevo y con ese EIR, ¿no es cierto?, se pueda entregar al nuevo shipper. Dentro de todo este marco, habíamos visto los pasos que determinan la inspección de contenedores. El primer paso es determinar la clase y tipo de contenedor que se va a inspeccionar, ¿no? El segundo paso, conocer las partes y componentes del contenedor, así como la verificación de los números y la placa del contenedor. Aquí es cuando hablamos de las partes y componentes del contenedor, estamos hablando de lo que vimos anteriormente relacionado con partes de la estructura del contenedor, es decir, las cantoneras, las vigas, tanto superiores como inferiores, y las vigas transversales, los travesaños, que son los travesaños superiores e inferiores, así como los travesaños posteriores, ¿no? Adicionalmente, los postes de esquina, que finalmente son los que van a dar la forma al contenedor, ya sea de 20 o de 40 pies, ¿no? El tercer paso, aquí también es la verificación del número de serie. Es justamente el número de serie con el dígito de control, que es la que digamos, se determina a través de la realización de un algoritmo, del algoritmo que nos va a dar finalmente cuál es el número de control, y la placa del contenedor, que es donde va, digamos, los datos requeridos, que digamos que lo vimos en detalle también, que es la placa CSC, ¿no? Con la placa de aprobación de precinto de seguridad para transporte de carga en contenedores, ¿no? El tercer paso es determinar las medidas estándar del contenedor. Sabemos que en realidad, hay dos tipos de contenedores de 20 y 40 pies. Hoy en día, también en el mundo comercial, hablamos de contenedores de 45 pies. Estos contenedores de 45 pies, básicamente se, se comercializan en Europa, ¿no? Se comercializan en Europa y que hayan llegado a nuestro terminal portuario, bueno, sí, han llegado, pero su tratamiento, digamos, a pesar de que sí puede ser desembarcado a través de una grúa pórtico de muelle, estos contenedores siempre van en la parte superior, o sea, encima de todos los contenedores, con una trinca especial en los buques portacontenedores o container ship. Pero el tema pasa porque no puede ser trasladado en un vehículo, porque no hay un vehículo, no existe un vehículo que tenga las características para transportar un contenedor de 45 pies. Por lo tanto, este es trasladado cuando llega en una herramienta, digamos, portuaria, que se denomina cama baja. La cama baja es una superestructura que sirve para transportar cargas sobredimensionadas, ¿no? Pero al no haber alguna alternativa para poder llevar este contenedor, pues se aplica este procedimiento, se le estiva y se lo trinca correctamente para poder este, llevar, ¿no?, el contenedor, trasladarlo ya sea al almacén temporal para su nacionalización o al almacén temporal si es que la carga es de carga directa, ¿no? Pasando por un despacho anticipado, ¿no? Pues entonces puede ejecutarse este procedimiento, ¿no? En cuarto paso sería entonces, el tercer paso, bueno, determinar las medidas estándar del contenedor que vimos, y el cuarto paso es hacer la inspección física de los puntos vulnerables y susceptibles de haber sido reestructurados. Este cuarto paso ya es la inspección propiamente dicha, ¿no? En la cual el inspector ICL va a efectuar
o va a realizar una inspección interna, ¿no? Y una inspección externa, ¿cierto? Para a priori verificar el estado del contenedor. Después de ello, ya aplica una inspección minuciosa, detallada, de las partes por partes relacionadas con el contenedor. Y estas van a ir, digamos, las deficiencias que salga de esta inspección van a ir detalladas en el EIR, el cual nos va a indicar cuáles son esas deficiencias que hay que solventar, ¿no? Y cómo es que se va a realizar este trabajo. De tal manera que al final del mismo, el contenedor, perdón, queda completamente, digamos, listo para ser entregado al nuevo shipper o al nuevo embarcador, ¿no? Y con un informe que es el denominado CIR, ¿no? Que ese informe es el que se adjunta al EIR para que se pueda tener una trazabilidad de, digamos, del paso del contenedor digamos, el terminal portuario, ¿no? Ya que había cuenta si en algún momento la naviera solicite información del contenedor porque quizás haya podido o haya sido, digamos, dado de baja por ya sobrepasar su vida útil remanente, pues va a pedir informes de dónde estuvo, ¿no? Para poder saber y verificar cuáles son las reparaciones que se hizo y determinar finalmente cuál es el futuro del contenedor, ¿no es cierto? Esto obviamente bajo un tema de tener una serie de herramientas necesarias como la visión, bueno, la iluminación es muy importante, y herramientas físicas como la linterna, un metro manual o digital, el martillo de goma, ¿no? La escalera, las tablillas de apuntes y sobre todo la verificación de los 7 puntos de chequeo del contenedor que, como dijimos, ¿qué partes se chequean? Se verifican afuera y debajo del contenedor, o sea, la parte exterior, tanto de la puerta como en la parte posterior, así como los lados, por la parte externa, y la parte relacionada con eh, digamos, las vigas transversales, en las cuales hay 2 orificios en cada lado, ¿no? En cada lado del contenedor que sirven para el ingreso de las horquillas del forklift que se va a encargar. Ese forklift es el llamado montacarga que va a poder, de ser necesario, va a poder cargar o levantar el contenedor para llevarlo de un lugar a otro dentro de la terminal portuaria, ¿no? Obvio que aquí estamos hablando de que eso se realiza cuando el contenedor está vacío, ¿no? Porque el contenedor lleno no podría cargarse, porque estamos hablando de, si es un contenedor de 20 hasta 24 toneladas, y un contenedor de 40, pues hasta 38 toneladas, que es digamos, la capacidad máxima, ¿no? Entonces, es importante la inspección exterior también. Las puertas. El contenedor tiene 2 puertas, las cuales deben ser inspeccionadas por la parte exterior, donde se van a verificar obviamente las barras de cierre y todos los componentes como los camones, ¿no? Que van a servir para que el contenedor pueda aperturarse y pueda cerrarse en la parte exterior. Y obviamente se verifica el número de serie del contenedor, así como las características físicas del mismo, como por ejemplo el gross weight o peso bruto, que está en kilogramos y toneladas, así también el net weight, que es el peso neto, igual en kilogramos en toneladas, kilogramos, perdón, y toneladas, y asimismo lo que es el tare, que es la tara, que va a ir también del mismo modo en kilogramos y toneladas, y finalmente el cubic capacity, que es la capacidad cúbica, es decir, el volumen del contenedor, no propiamente dicho, que tiene que estar, digamos, o que tiene que estar impreso en metros cúbicos y también en pies cúbicos, ¿no? En el tercer punto, pues se verifica el lado derecho. Sabemos que la superficie del contenedor es una superficie corrugada, ¿no? En la cual se le va a verificar si por acciones de repente del tiempo y de la misma brisa del mar, que tiene bastante, digamos, sal, puede haber corroído ciertas partes del lado derecho, así como del lado izquierdo, donde requiera pues una reparación o una soldadura. Tal vez haya sufrido un deterioro mayor,
¿no? Y en la parte de la zona donde tiene digamos, esta corrosión, que normalmente es lo que pasa, pues necesita un cambio de plancha. Así como también si el contenedor ha sufrido algún accidente y ha tenido pues una rotura, una ruptura de cualquier parte en un lado del contenedor, pues esa también tiene que cambiarse, ¿no es cierto? Esta inspección del lado derecho e izquierdo es básicamente más rápida. Ahí, en estos dos lugares debe ir inserto el número de serie del contenedor. Pues sabemos que el número de serie del contenedor tiene que ir en la puerta delantera, en la puerta derecha del contenedor, puede ir en los lados, en el lado izquierdo derecho, en la parte del fondo, ¿no? Y en el techo y en la parte interior del contenedor en ambos lados. Entonces, ahí debe ir el número de serie del contenedor con su dígito de control. Después tenemos la pared frontal, donde ya como dijimos está todo lo relacionado con los elementos de seguridad, los elementos de cierre, ¿no? Y estos tienen que estar bien especificados en cuanto a la verificación de los propios componentes en sí. Aquí podemos indicar que lo importante aquí son las barras de cierre. ¿Por qué las barras de cierre, así como el contenedor que tiene muchos espacios vacíos, la barra de cierre es de zinc, de aluminio y es hueca? Entonces, esto muchas veces ha sido utilizado por el narcotráfico para dentro de ellos colocar bolsas de clorhidrato de cocaína, ¿no? Claro, es bastante, digamos, estrecho, pero ha habido casuística de que se ha colocado ahí, ¿no? Entonces, y la parte de la seguridad, de las armillas de seguridad superiores, inferiores y los camones donde van los precintos de seguridad, digamos, las palancas de cierre, todo eso se tiene que verificar, ¿no es cierto? El techo igual debe tener el número del contenedor, así como también debe estar completamente plano, ¿no? Y no tener ninguna oxidación, sobre todo, porque en esta parte, por decir, en la navegación, si están en la parte superior y ocurre un fenómeno como la lluvia o una tormenta, podrían ingresar agua y deteriorar o oxidar el producto que tiene en su interior, ¿no? La parte del techo es muy bien verificada. Ahora aquí podemos indicar que cuando se trata de contenedores reefer es aún más delicado, ¿no? Siendo el contenedor más delicado, vamos a decir, y más caro del mercado, así como su flete, que es el flete más oneroso del mercado, pues tienen que hacerse ahí una verificación muy, digamos, detallada del techo del contenedor refrigerado, ¿no? Porque debajo de él hay asbesto, ¿no? Para poder dar cobertura a la temperatura que va a llevar en el interior, ¿no? Después tenemos el suelo. El suelo también es importante, obvio que sí, porque el suelo, digamos, se tiene que verificar primero que no haya ninguna rotura, hendidura, ¿no es cierto?, dentro de la madera, porque el piso del contenedor es de madera. La inspección del contenedor se hace pues de adentro hacia afuera, no porque la luz desde adentro hacia afuera va a poder o facilita la visión del inspector, ¿no?, para poder verificar el contenedor. El piso puede ser de madera y ahora, los últimos tiempos, ya están en el mercado internacional los contenedores de piso de bambú. Entonces, esto ya dijimos anteriormente, recordando que al igual que la estructura del contenedor, que es de hecho de acero fundido, con un peso específico o llamado tara, ¿no? Hoy en día, ese peso digamos, ese material de acero fundido, o sea, las planchas de acero, sigue siendo las mismas, pero con una mejor calidad de construcción, lo que han hecho que bajo el mismo componente sean más ligeros y, digamos, finalmente la estructura del contenedor pese menos, ¿no? Igual pasa con el piso, es el mismo piso, pero ya no tiene la madera antigua que pesaba, más ahora tiene el bambú, que es un material especial que da esa ligereza finalmente a toda la estructura del contenedor, ¿no es cierto?
Ante esto, pues cuando el contenedor bueno, se desconsolida, ¿no? Podemos tener aquí lo que se llama el Equipment and Interchange Report, que es el llamado EIR, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el EIR? Es un documento, vamos a decir, un formato que nos va a permitir saber cuáles son las deficiencias que tiene el contenedor a la hora de su llegada. Como sabemos que un contenedor que se, digamos, desconsolida, no se puede volver a cargar de inmediato si es que no pasa por una inspección, y esta inspección lo hace el inspector IICL, ¿no? El inspector IICL, IICL significa International Institute Container Lessors, cuya página web es www.iicl.org. Acá podemos añadir que esto como parte de la logística del contenedor, pues cualquier profesional puede ser un inspector EIR. En el mercado nacional e internacional, lo que se ve básicamente que la oferta digamos, la demanda de contenedores por inspeccionar es mayor que la oferta de profesionales que paralelamente a sus profesiones ejecutan o se hacen inspectores ICL, ¿no? Por ser importantes, evidentemente estamos hablando de, son muy cotizados en el mercado, ¿no? Adicionalmente, pues pueden trabajar en cualquier parte del mundo, lo cual es correcto porque la página de la ICL, a quienes pasan el examen, más del 70%, pues pueden ser colocados en la página web y pueden ser llamados de cualquier parte del mundo para hacer trabajos de inspección. Bueno, el EIR es una vez que ¿cuándo se ejecuta el EIR? Cuando se recibe el contenedor y el inspector, verifica el estado del contenedor y ahí y nos va a indicar obviamente cómo se encuentra. ¿No? Nos va a indicar cómo se encuentra. El hecho de indicarnos cómo se encuentra nos va a dar finalmente el primer reporte. El primer reporte que es el EIR de entrada, ¿no es cierto? El EIR de entrada, que es un formato, que es un diagrama donde va, digamos, dibujado o digamos, diagramado el contenedor abierto, ¿no? Y donde al lado derecho se va a colocar, hay unas líneas donde se colocan todas las deficiencias del contenedor. Y en la parte inferior tiene los códigos de las deficiencias para que se pueda colocar en el EIR y a la hora de hacer la reparación del mismo, el que va a hacer la reparación pues tenga conocimiento de cuál es el reporte, cuál es la falla de acuerdo a unos códigos. En la parte superior del EIR, debajo del título de Equipment Interchange Report, viene el número de serie o el número de serie del contenedor con su dígito de control para saber qué contenedor es. Y al final, digamos, viene la firma del inspector ICL. Que otros también pueden firmarlo, también puede ser el agente marítimo, puede ser también de repente a un representante, ¿no? Digamos, de la naviera, pero básicamente, y como es uso y costumbre, siempre es firmado por el inspector ICL. Una vez que pasa a reparación, pues se subsanan todas las fallas que se haya descubierto, se las subsanan y pasa a reparación. Se repara y posteriormente, al término del mismo, se hace una nueva inspección a cargo del inspector ICL y determina un nuevo EIR, el EIR de salida. El EIR de salida va ya esto a producir lo que se llama el CIR. El CIR se denomina al Container Inspection Report. Este es un informe de inspección de contenedores que se adjunta al EIR de tal manera que ambos, digamos, van a la hora de entregar el contenedor, ¿a quién se lo entrega? Se lo entregan al agente de aduana. El agente de aduana es el que finalmente entrega el contenedor al nuevo shipper. Claro que las coordinaciones con el nuevo shipper están pues a cargo del agente marítimo, ¿no es cierto?, que es el encargado de la línea naviera, ¿no?, en el puerto, y él es entre los dos, bueno, oficialmente el oficial de aduana es el que entrega
pero ya tienen una copia de este recibo de intercambio de equipos, o EIR, y con su informe de inspección, o Container Inspection Report. Ya, de tal manera que así se culmina el proceso diagramado para la reparación del mismo. Ojo que aquí es importante, no hay contenedor que pueda seguirla trabajando si es que no ha pasado por un proceso de inspección. Esto es muy importante por cuanto acá se va a determinar, digamos, cuáles son las posibles fallas que pueda tener. Siempre se requiere una inspección antes de volver a entregar al nuevo embarcador. Bueno, el EIR, entonces, como podemos observar, tiene una serie de diagramas, se ubican 3 diagramas, 2 de las caras exteriores y 1 del interior del contenedor para ubicar el lugar preciso del daño, ¿no? Adicionalmente, a la derecha hay un espacio para describir los detalles de los daños. Y debajo, como hemos dicho, los códigos que se utilizan para estandarizar los distintos tipos de daños que hay en el contenedor. Muy bien, los equipos utilizados para ello son, bueno, evidentemente, primero la capacitación que tiene que tener el inspector ICL para poder ejecutar la inspección. Entonces, la instrucción tiene que ser certificado por la ICL, cualquiera no puede ser inspector. Ojo, acá hay algo que tenemos que indicar, ¿no? Lo que tenemos que indicar es que este personal idóneo tiene que ser ICL, porque también hay inspectores de contenedores BASC. Los inspectores BAS no son capacitados para ejecutar inspecciones de contenedores y hacer un EIR. Pueden hacer una inspección de contenedor para ver la seguridad, básicamente, pero no pueden hacer ningún reporte, digamos, válido para poder entregar al agente de aduana. El único que lo puede hacer es el inspector ICL. Tenemos después, bueno, la escalera, las linternas y el martillo de goma, que es denominado unísono, porque tiene la propiedad, la punta que es de goma, el martillo propiamente dicho, digamos, es la que tiene la propiedad que a la hora de hacer la inspección del contenedor, que es de arriba hacia abajo, en todas digamos, en todos los corrugados del contenedor, en la parte interior, pues de arriba hacia abajo, y de adentro de afuera hacia adentro, y después en el fondo, y después de adentro hacia afuera en el otro lado del contenedor, hablo de la parte interna, tiene que haber el mismo sonido, justamente para evitar que de repente haya un doble fondo, una doble pared, un doble lado del contenedor. Igualmente, el martillo de goma se usa para la inspección del piso del contenedor de adentro hacia afuera, ¿no? Para evitar que el contenedor pueda tener algún doble fondo o algo que lleve a la sospecha de que hay algo ilícito dentro del contenedor. Cuando hablamos de ilícito siempre nos referimos a nuestro caso básicamente en lo que más hay trazabilidad de impacto ilícito, como es el tráfico ilícito de drogas. Y la evidencia del registro del contenedor que debemos tener ya a través del EIR, ¿no? Bueno, tenemos ahora en la inspección de contenedores, vamos a verificarla y comprobar el número de contenedor. Como vemos aquí, ¿no es cierto? La comprobación del dígito de control se ve que se realiza de la parte interior, ¿no es cierto? Ahí el inspector dentro del contenedor, de la parte interior. En la parte interior, como vemos acá en la pantalla, debe haber, tanto en el lado, vamos a decir, en el lado izquierdo como en el lado derecho. Dentro del contenedor, en ambos debe estar anotado el número de serie con el dígito de control. Número de serie vamos a llamarle a todo, con el dígito de control adicional. Después se verifica en las partes laterales, como podemos ver aquí, ¿cierto? Las partes laterales y en la parte frontal. ¿No? Aquí podemos apreciar en el dibujo un contenedor, acá está el número de registro con su dígito de control, el tipo de contenedor, que es un contenedor de 20 pies, ¿no? Y debajo de él, el gross weight, el tear, vamos a decir, el payload, que significa el net weight, y el cubic capacity. A la izquierda tiene la placa CSC, ¿no? Debajo de ello, con las características del contenedor, y debajo de la misma placa, en la parte final, tiene que estar el certificado de aprobación para contenedores de precinto de seguridad de aduana, ¿no? Todo esto está aquí en la parte derecha. Tiene además ciertas características como
algún tipo de señal, no, digamos, voluntaria, colocada por el dueño del contenedor, que no hay ningún problema, stickers adicionados, ¿no? Adicionados para poder eh, identificar, identificar el contenedor a quién pertenece, ¿no? Bueno, y aquí también vemos que el inspector está verificando la placa del contenedor, ¿no? La placa del contenedor como tal para ver cuáles son sus características, ¿no? ¿Qué se verifica en el lado externo del contenedor? Reparaciones con adhesivos o pegamentos que haya habido en unión de láminas, marcas o quemaduras recientes de soldadura, pintura nueva en partes, ya, pintura nueva en partes, ondulaciones externas e internas desiguales. De las ondulaciones me refiero a la parte corrugada del contenedor, vigas y travesaños con sonido metálico uniforme, no uniforme. Y esto se da en base a qué? En base al martillo de goma. El martillo de goma es el que nos va a indicar si hay algún sonido que no es el correcto. ¿Por qué? Porque todos los elementos del contenedor son elementos que, vamos a decir, son huecos. O sea, son huecos, tanto los travesaños como las vigas y la parte de digamos, las barras de seguridad del contenedor, así como el piso también debajo del piso de madera, son partes huecas. O sea, que significa espacios vacíos donde fácilmente podrían ser vulnerables, ¿correcto? Vemos aquí la inspección del inspector ICL, ¿no es cierto? A las partes corrugadas o las ondulaciones del contenedor tienen que estar simétricamente, digamos, no deben tener hendiduras ni orificios y menos oxidaciones, ¿no? Porque eso va a determinar que el inspector ICL apruebe o conduzca a digamos, una corrosión, digamos, la reparación de algún tipo de corrosión. En cuanto a las puertas de los contenedores, esta es una de las primeras zonas que debe ser inspeccionada en forma detallada, ¿no? Por ser uno de los sitios más vulnerables del contenedor, donde se pueden introducir mercancías ilícitas o pueden ser violentadas para abrir de forma no autorizada un contenedor. Como podemos apreciar aquí, este es un contenedor high cube porque en la parte superior tiene el achurado diagonal amarillo tráfico con negro. Eso quiere decir que la altura del mismo es de 9 pies y 6 pulgadas, con un ancho de 8 pulgadas, que es el ancho estándar, ¿no? Este es un contenedor de gran volumen. Acá podemos apreciar claramente las barras de cierre y los elementos de seguridad, tanto de la parte superior como de la parte inferior, ¿no es cierto? Y también los elementos que van a servir para cerrar el contenedor, ¿no es cierto? Acá, digamos, figura también el sticker que nos indica que el contenedor es un contenedor de 9 pies 6 pulgadas high cube, ¿no es cierto? Acá nos está indicando. Entonces, esas, digamos, en las puertas del contenedor, en la parte posterior, este contenedor aperturado, en la parte posterior, digamos, del contenedor, en cada puerta, la parte superior e inferior, hay dos cavidades que siempre deben estar, no tienen una plancha, no deben tener una plancha encima, sino deben estar huecas, deben estar vacías, ¿cierto? Muchas veces se ha encontrado que estas tapas van con una plancha encima, eso quiere decir que adentro podría haber algún tipo de ilícito. Después en la parte del centro hay una frisa, esa frisa es la frisa que va a hacer estanco el contenedor y debe estar en buenas condiciones, no debe estar reseca, ¿no? No debe estar reseca porque cuando se reseca la frisa, nos indica que ya hay que hacer un cambio porque va a haber filtración de, digamos, algún elemento extraño de la atmósfera o en su defecto de agua o si es que hay una tormenta o llueve, ¿no? Y en el medio, acá como podemos apreciar, hay una placa de acero. Esta placa de acero nos indica, digamos, que se ha colocado, no está normado, ¿no? Pero todos los contenedores lo usan hoy en día porque cuando no lo usaban era más fácil aperturable cuando se trataba de un ilícito. Con esta barra que vemos acá en el medio, esta barra de una planchita de acero que va en el medio del contenedor, impide la apertura del contenedor.
impide la apertura del contenedor, porque la puerta que se abre, la primera es la puerta de la izquierda, ¿no es cierto? ¿Qué se verifica en las puertas de los contenedores? Los remaches y tuercas de los dispositivos, digamos, de seguridad de las puertas. Canal superior e inferior interno sin tapas. Eso es lo que les indiqué de las puertas, la parte interior. Superior e inferior no debe tener tapas. Áreas aledañas a remaches o bisagras con muestra de golpe o alguna pintura nueva o un forcejeo. Normalmente cuando hay un olor a pintura nueva es que se ha hecho una reparación y si no figura en el EIR, entonces quiere decir que no ha sido autorizado. Todo lo que figure, digamos, cuando se hace, digamos, una inspección del contenedor, si se encuentra con alguna de estas novedades, se tiene que reportar, ¿ya? Porque aquí vemos remaches, tuercas y tornillos sin soldadura diferentes y o golpeados. Acá vemos, digamos, en la parte del cierre del contenedor, vemos que acá tiene unas tuercas que han sido colocadas, ¿no? En la parte de la derecha también observamos que hay un elemento de cierre que ha sido incorporado, así como en la parte inferior vemos unas tuercas también que sobresalen de la estructura del contenedor que no son las normales, así como unos remaches que vemos en la parte izquierda que también nos obliga a pensar que ese contenedor ha sido reparado, pero eso ha sido reparado llegando al hacer la inspección y si vemos que son recientes, pues eso se tiene que informar para ver pues qué, digamos, qué es lo que ha sucedido con el contenedor, que podría ser que, digamos, haya sido hecho a propósito, ¿no? Y la idea de esto es que la inspección es de todos los elementos del contenedor, ¿no? Aquí vemos la parte de las puertas, como les indiqué. Aquí en la parte de arriba, ¿no es cierto? Es un canal, esta es una parte que debe estar siempre vacía. Es una cavidad que no tiene tapa. Entonces, ¿debe tener tapa? No, no debe tener tapa. Debe siempre estar vacía, no debe tener ningún tipo de tapa, como podemos observar aquí. Si acá en la derecha, por ejemplo, hay un parche nuevo del contenedor, este debe ser colocado en la inspección de entrada y de inicio. Y si es antigua, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque se nota cuando tiene una antigüedad. Pero si es reciente, tendremos que ver qué ha pasado con el contenedor, si en el último, con el puerto de embarque, digamos, ya se tiene esta plancha, ¿no es cierto?, sobre la puerta, ¿no? En la parte interior se debe verificar digamos, las partes del fondo, donde están los postes de esquina. Esos postes de esquina van a ser sobresalientes sobre el fondo del contenedor. Estos se deben verificar. Toda esta parte derecha, la parte izquierda y la parte del centro son verificados con el tornillo de goma, con el martillo de goma, que van a hacer que el inspector de contenedores dé unos pequeños golpes, tanto en la parte superior, media e inferior, en cada uno de los corrugados, tanto de los laterales como del fondo, y también de los postes. En todos debe tener un sonido unísono. Acá, por ejemplo, podemos apreciar que hay dos parches que son parte del contenedor. Podemos inferir que estos parches ya han sido colocados antes para subsanar una falla que ha tenido el contenedor. Así es el contenedor por dentro. Acá está el piso, como vemos que es de madera. El piso, que es un elemento principal, ¿no es cierto?, es la segunda área que requiere un nivel de, digamos, de inspección pormenorizada, ¿no? La revisión de los pisos debe hacerse desde la parte interior hasta la parte exterior, ¿no? Los riesgos generalmente se incrementan en esta área porque los mecanismos para efectuar el cierre, digamos, para izar los contenedores y revisarlos en la parte inferior son demasiado onerosos y muy especializados, ¿no? Se tiene que verificar si el piso está desnivelado, ¿no? Si está desnivelado en la parte interna o externamente. Si está desnivelado, es muy posible que pueda haber un doble piso, ¿no? Es decir, el nivel del piso del contenedor debe estar al nivel del travesaño inferior del contenedor, al mismo nivel. No debe sobrepasar el nivel, no debe ser más alto que el nivel del travesaño inferior, ¿ya? Por encima del nivel de las vigas inferiores. También se debe verificar las vigas inferiores. Se tiene que ver las reparaciones nuevas,
que se hayan efectuado en el contenedor, la verificación. Reparaciones nuevas, de acuerdo a los estándares, el piso exterior, que es la parte de abajo, se tiene que verificar si es en I, en L o en T, como está diseñado y como dice la norma, la 6346, ISO 6346. Y otras partes como las chapas de las esquinas, las barandillas, las vigas cruzadas, el túnel, que son las partes donde van a entrar las horquillas del forklift para poder levantarlo. Ese también es un elemento que es un orificio, un hueco que va a indicarnos, digamos, que está libre y que está en buenas condiciones para poder ser trasladado de un lugar a otro en caso se requiera un forklift, ¿cierto? Acá podemos ver el parte del piso. El piso también, una parte es de madera y la otra es de fierro. La parte de madera, esta ha sido cambiada, pero acá debemos de verificar si ha sido cambiada porque ha sufrido un deterioro el piso o si ha cambiado adrede, ¿no? No sabemos lo que ha podido pasar en el puerto anterior, que se tiene que pedir, el EIR, ¿no? Para saber cuáles son las reparaciones que se hizo y finalmente poder descubrir si esto ha sido hecho antes del embarque o ha sido hecho con el EIR para evitar cualquier suspicacia relacionada con un posible ingreso de un ilícito, ¿no? Partes que han sido adicionadas, ¿cierto? Que pueden darnos una luz de que el contenedor puede haber sufrido alguna, digamos, transformación que no estaba autorizada. Ese piso dijimos que debe estar todo al mismo nivel, ¿cierto? Acá podemos apreciar un contenedor que tiene un falso piso, ¿no? Podemos observar aquí que el travesaño inferior, ¿cierto? Nos enseña a que a esta altura, ¿no? Esto nos indica que a esta altura debería estar el contenedor, el piso del contenedor, el piso de madera. Sin embargo, vemos que ahí hay un piso sobresaliente. Quiere decir que este piso, digamos, que en este contenedor hay un doble piso. Es imposible que, habiéndose fabricado el contenedor, este sea superior el nivel de altura al del travesaño, porque acuérdense que el contenedor siempre ha sido verificado a través de qué? A través de una inspección por una certificadora internacional, que puede ser la American Bureau, la Lloyd Register, ¿no es cierto? O la Bureau Veritas, perdón, o la Germain Lloyd de Alemania, la Bureau Veritas de Francia. De esas tres más grandes del mundo, entonces tiene que haber pasado la inspección de las pruebas de laboratorio del contenedor, pero con el piso al mismo nivel del travesaño inferior. Entonces, en la verificación del estado interno del contenedor podemos apreciar qué cosa debemos verificar. Reparaciones con adhesivos o pegamentos en unión de láminas, ¿no? Sobre todo en el fondo del contenedor. Marcas o quemaduras recientes de soldadura. Pintura nueva en algunas partes. Ondulaciones internas y externas desiguales en la parte exterior, tanto los lados, cualquiera de los lados, izquierdo o derecho. Las vigas y travesaños tienen con sonido metálico no uniforme. Eso es cuando se pasa el martillo de goma, que tiene, como es unísono, quiere decir que tiene un mismo sonido en todas las partes del contenedor. Cuando se pasa por una parte y no tienen el sonido igual a todas las partes del contenedor, podemos sospechar que existe algo ahí, ¿no es cierto? La lámina inferior de protección de entrada de 50 centímetros de largo. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, el sistema de ventilación del contenedor debe tener entre la cantonera y el poste, en el fondo del contenedor y en la parte anterior, debe tener un sistema de orificios que son para la ventilación que no debe ser menores a 50 centímetros. Es decir, que entre la cantonera y esos orificios de ventilación, ductos de ventilación, debe haber 50 centímetros de distancia. Olores a pintura nueva, soldaduras, madera quemada, pegamento, materiales de relleno, grasa, entre otros que existan en la inspección del contenedor, pues tiene que ser reportable. Acá vemos, en cuanto a las vigas y travesaños, cómo es que se pasa la inspección del contenedor, de arriba hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo, para ver con el contenedor de goma si es que hay un sonido extraño o un sonido diferente al de los demás componentes. Vemos que aquí el inspector está pasando, digamos, inspección en todos los
en todos los corrugados, uno por uno hasta el fondo del contenedor y la otra parte que es el lado izquierdo también. Estas son las partes que se deben verificar. Vemos ahí que hay pintura nueva en partes del contenedor. Ahí se tiene que verificar si es reciente o ya viene de tiempo atrás, ¿no? Lo cual nos da una luz de que puede ser que es definitivamente una reparación anterior por una falla. Entonces, en ese sentido, no habría ningún inconveniente. El problema sería que este parche, ¿no es cierto?, sea reciente y que tenga soldadura reciente. Ya, los techos del contenedor. La modificación a los techos se hace más evidente en los contenedores refrigerados, como conversamos hace un momento, los que tienen dispositivos de aislamiento térmico. ¿Por qué? Porque los contenedores reefer, en todas sus estructuras, sobre todo en el techo, tiene debajo de la lámina esta aluminizada, tiene asbesto. Y normalmente siempre, o ha ocurrido, que ha habido el tema relacionado con la parte térmica del contenedor, que ahí han podido ingresar, digamos, tráfico ilícito de drogas, ¿cierto? Esto es importante porque el contenedor reefer, como dijimos, es el contenedor más vulnerable de todo el mercado. Acá tenemos las vigas superiores, que también se notan dentro del contenedor, que también debe ser inspeccionada. Podemos acá ver, estas también deben ser inspeccionadas con el martillo de goma, desde todo el largo del contenedor, ¿no es cierto? Cada cierto espacio, no está normada cada cierto espacio, depende del inspector de contenedores, hasta el fondo. Igual, la parte del ingreso, ¿no es cierto?, que es un área determinante para identificar techos falsos o alteraciones, porque no debe haber nada que esté sobresalido, ni nada que pueda ser, digamos, que pueda estar, sobrepasando las medidas estándares de los mismos. Aquí podemos observar la distancia desde la cantonera, que podemos verla en el fondo, y el orificio de ventilación, ¿no es cierto? Los 50 centímetros que debe haber, que son correctos, ¿no es cierto? Y que en este contenedor, por ejemplo, acá se ve que está correctamente y no hay ningún inconveniente. Eso también se tiene que verificar, así como remaches, soldadura pegante y o selladores que deben ser observados con dispositivos aislantes. Aquí en el contenedor, entre las esquinas, debe estar, el contenedor en sí, lo que tiene por dentro son soldaduras, y todo debe estar absolutamente limpio. Entonces, si ya vemos que hay partes quemadas, o hay un tipo de remache, o un olor a pintura reciente, podemos sospechar que algo puede existir en la estructura misma del contenedor. Esta es la parte inferior, ¿no es cierto? La parte inferior que dijimos que tiene elementos que son entre L y T, básicamente. Acá lo podemos apreciar en L y T. Esta parte no es fácilmente inspeccionable porque no tenemos siempre la facilidad de que el contenedor esté en el aire para poder verificarlo, ¿no? Pero cuando se puede hacerlo, se realiza, ¿no? Se realiza, y si es que está en un track container, se trata de ver si es que, y sobre todo en el terminal track, ¿no?, que dan esa facilidad de poder ver en la parte inferior del contenedor. Este es un contenedor estándar y así debe estar colocados los travesaños, o sea, las vigas transversales. Estos son los orificios que llamamos donde van a ingresar las horquillas de los top lifter para poder levantar el contenedor vacío. Estas deben estar absolutamente vacías, ¿no? Sin nada, y completamente limpias, ¿cierto? Este es un elemento importante. Ya por aquí es que donde se va a ingresar una de las horquillas para poder levantar el contenedor vacío y llevarlos de un lugar a otro. En cuanto a los contenedores refrigerados, ¿no?, son estructuras complejas que cuentan con paredes adicionales, que es la pared que está en el interior, aluminizada también, que sirve para el control de la temperatura del contenedor, ¿no es cierto? O sea, esa es la que va a dar el aislamiento térmico, o sea, a una temperatura que es isotérmica, o sea, una temperatura uniforme, que tiene dispositivos especiales, ¿no es cierto? Es, digamos, como dijimos, el contenedor más vulnerable. El asbesto solo lo tiene en el techo, no lo tiene en los lados. Entonces, el contenedor reefer lo que tiene en la parte posterior son los elementos de refrigeración, propiamente dicho, como el motor, ventilador, el compresor, el de temperatura y las tuberías, ¿no es cierto? Con el gas freón 12, que es el que sirve para refrigerar a la temperatura indicada
el material perecible que tiene en su interior. Pero los lados, o sea, en el interior del contenedor hay una especie, hay un revestimiento de aluminio especial, ¿no es cierto?, que es la que va a hacer que la temperatura se conserve adicionalmente al freón 12. Entonces, estas paredes hay que verificarlas que estén en correcto estado, ¿no? Como podemos apreciar aquí, ¿cierto? Estas paredes, el tipo de material, como podemos observar aquí, es diferente al del contenedor normal, ¿no? Son aluminizadas, esto es como una especie de cápsula. Esto es lo que tiene en la parte posterior el contenedor, el área del condensador, los controles eléctricos, donde está el LED de temperatura para verificar la temperatura interna, el motor eléctrico y los cables de conexión, que es la parte que va a servir para conectar el contenedor, ya sea a un clip-on o ya sea para un undermount, que son los que van a poder darle la energía que necesita el contenedor cuando no se quiere utilizar sus equipos propios, ¿ya? O también para ser conectado a un power pack, tanto en el almacén del exportador como en el almacén temporal y o terminal portuario, y también en la nave. Acá podemos observar un contenedor reefer, ¿no? Y todas sus partes, el área del evaporador, con la conexión para equipos especiales, ¿no? El área de la batería, bueno, el área del condensador, el área del compresor. Esta es la parte posterior del contenedor, donde podemos observar el evaporador, en cuanto a la parte interna y externa, que esto va en la parte posterior. De un contenedor estándar se puede notar, en un contenedor insulado no se puede notar. Este es un ejemplo de un contenedor que, digamos, tiene la ventilación pegada a la cantonera, ¿no es cierto? Entonces ahí es que, digamos, podemos sospechar de que puede haber, que no está bien, que no es correcto, no debe ser así, debe tener 50 centímetros. Entonces se apertura la cantonera y vemos que aquí hay un tráfico ilícito de drogas, ¿no? Esta parte de la cantonera también se apertura cuando el sonido no es unísono y se desuelda y vamos a descubrir adentro qué es lo que existe. Como podemos observar, son, digamos, elementos que están colocados a propósito para digamos, algún tipo de ilícito que se tenga, como lo que es probable, el tip. El fondo del contenedor. El fondo del contenedor dijimos que tiene que ser corrugado. En este caso había una plancha que es simple. Al aperturar la plancha, se puede descubrir toda esta parte interior, ¿no es cierto?, llena de clorhidrato de cocaína. Por eso es que insistimos en la inspección del contenedor. Recién acá se nota la parte corrugada. En cambio, esta plancha, la plancha que podemos observar, es una plancha normal, es una plancha inclusive tipo aluminizada, ¿no? Entonces, al sacar la plancha, podemos observar que se descubre una cantidad exorbitante de paquetes de clorhidrato de cocaína, ¿no? Podemos observarlo aquí. También en las partes inferiores tiene unos cámcamos de seguridad, que son los que van a servir para trincar los elementos que tiene como mercadería dentro del contenedor. Acá se colocan las fajas de seguridad, bajo las cuales la mercadería que va a ir ahí sea totalmente estibada, y, sea consolidada y sea estibada y sea trincada para evitar su movimiento digamos, de cualquier forma y que pueda variar el centro de gravedad del contenedor. Bueno, esto también tiene que ser verificado y que esté en su lugar. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un falso piso, ¿no? Ese piso que vimos que estaba sobresalido y que es de mayor abertura que el travesaño inferior, pues aquí podemos observar que al aperturarse, vamos a ver que adentro existe también tráfico ilícito de drogas. ¿Cuál es nuestro problema? Acá hay un ejemplo de remaches recientes, que obviamente nos conducen a una sospecha de que posiblemente esa puerta haya sido cambiada o de repente quizás haya podido ser clonada, porque son remaches que se nota que han sido recientes y no han sido ni siquiera pintados, ¿no? También en la parte del número del contenedor podemos apreciar que hay un tornillo extra, ¿no? Quiere decir que puede ser que esa puerta interior, la puerta interior tenga una pared falsa, ¿no? Donde va a ir algún tipo de ilícitos. Al aperturar esa puerta falsa vemos que hay una doble puerta y dentro de ella vemos paquetes de
clorhidrato de cocaína, que son estos que vemos a la derecha. En este caso, marihuana, 1.8, 1.800 libras, son como algo de casi 900 kilos de marihuana. Estas son las puertas, digamos, las puertas del contenedor donde no deben estar vacías, como indicamos, ¿no? No debe tener ninguna tapa, sin embargo, ahí podemos ver que debajo no tiene nada, está vacía, pero en la parte de arriba, en el travesaño superior, hemos visto que está sobredimensionado, ¿no? Entonces ahí, al sacar esa parte, digamos, desoldarla, y observamos que existen ilícitos, ¿cierto? En la parte interior de la puerta, esa que indicamos que debe estar vacía, ahí también es vulnerable. Se le pone una tapa y dentro de ella también se le coloca los paquetes como el tráfico ilícito de drogas. Estos son ejemplos que han sucedido aquí y que se han descubierto, y por eso es que la importancia de la inspección del contenedor. Los precintos de seguridad, ¿no es cierto? Todos los precintos de seguridad deben estar enmarcados dentro de la ISO 17712. Es decir, el High Security Seal, que es el precinto de alta seguridad, ¿no? Es un precinto que debe ser colocado al final, después de haber colocado los precintos de línea, los precintos del exportador, que son de plástico y tienen un número, que es un número también que no lo puede tener ningún otro precinto. Este precinto de seguridad o de alta seguridad, que es el High Security Seal de la ISO 17712, debe ser colocado en la parte inferior, en el camón, debajo de la puerta, hay un orificio donde se coloca este tipo de precintos de alta seguridad, ¿no? Esto es, digamos, una parte de lo que significa el precinto de seguridad, aunque seguramente más adelante lo podríamos ver ya en qué tipo de precintos existen en el mercado. Pero para el tema principal de lo que significa la seguridad del contenedor en cuanto, digamos, a su estructura, al diseño y la tecnología del mismo, pues debe tener los elementos necesarios para la colocación de este precinto de alta seguridad, el High Security Seal. Los hay en varias formas, sí, hay tipo cable y los tipos que podemos ver aquí, tipo botella, ¿no? Y adicionalmente a ello, el inspector, el agente de aduana, que es el que va a colocar el precinto de alta seguridad para sellar el contenedor, debe de solicitar un certificado de fabricación de este precinto de alta seguridad, que es el que le va a dar finalmente le va a dar la autorización o le va a dar la verificación de que ese precinto ha sido fabricado por la empresa que vemos, que podemos observar, la cual es verificable. Esto es para evitar la clonación de los precintos de seguridad. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que normalmente ningún precinto de alta seguridad debe recibirse si es que no tiene su certificado de fabricación. ¿Esto quién lo debe pedir? La persona o la fábrica, la persona natural o jurídica que lo adquiera y que se lo debe entregar a la agente de aduana para que éste finalmente selle el contenedor. ¿Correcto? Entonces, pues bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.